Dios les bendiga, buenas noches, amados jóvenes, líderes y los que nos siguen en la reunión de Gedeón Josué. Vamos a nuestra tercera enseñanza de Josué. Hemos hablado sobre la prudencia del conquistador, pero ahora vamos a aprender, vamos a estudiar qué aprendemos de Josué. ¿Qué aprendemos de Josué? Mucho, bastante. Josué siempre, desde mi juventud, era una inspiración para mí, porque de muy muchacho él se consagró a Dios. Él decidió salvar su alma, decidió servir a Dios y no se equivocó. Josué para mí, estoy hablando de forma personal, como los otros, es un ejemplo, y el libro que él escribió, encontramos principios de guerra, estrategias, que tenemos que practicarlo hoy en día. No necesito recoger un programa, una estrategia por allá. Acá lo tenemos en la palabra. Y lo que yo aprendo de él, he aprendido mucho, y eso te voy a compartir, te voy a enseñar. Y te acordarás que nunca vas a fracasar en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, ni en tu matrimonio, en ninguna área de tu vida. No estoy diciendo que te puedes equivocar. Ya, ¿qué aprendemos de él? Número uno, su celo espiritual, su celo para con Dios. O sea, era radical. Era un tipo que no le vas a poder sobornar, no le vas a poder engañar en el sentido de que te va a aceptar alguna imprudencia, algunas cosas incorrectas. Era un tipo firme. Su celo espiritual ha hecho que limpie a Israel. No le importó quién fuese. No se dejó arrastrar, ay, me da pena, pobrecito. No. Su celo espiritual le llevó a tener una actitud y una acción enérgica. Vamos a Josué capítulo 7. Tú vas a leer en tu casa, pero del versículo 19 al versículo 25 nos describe su celo. En muchas otras partes, pero me voy a enfocar aquí en este capítulo. Acán había violado, había desobedecido clandestinamente la orden de Josué. La orden de Josué. Cuando ganaron, conquistaron, poseyeron a Jericó, la orden apremiante era: no toquen nada de lo que es del anatema, no lo vayan a tocar, al menos que yo te diga qué o cuál, lo que nos haría de utilidad pertinente. Pero Acán tomó el manto, un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Y qué le hizo? Lo ocultó. Le puso bajo su cama, lo enterró bajo su cama. Y entonces cuando quieren conquistar ya, y le sucede lo contrario. O sea, cuando viene un mal, viene una tragedia que querían conquistar
al pueblo de Ai, es un pueblo casi al frente de ellos, cuando iban a atacar ese pueblito bien chiquito, súper chiquito, comparando con Jericó, inmenso país, pero chiquito, le venció a ese poderoso ejército de Israel. Eso le tumbó a Josué. Josué comienza a clamar: ¡ay, Señor! ¿Qué dirá la gente? Nos van a atacar. Una oración de caído, de fracasado, de lamentador. Y Dios le da una reprendida. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo 7. Levántate, le dice Dios, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, así dice: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13 del capítulo 7. ¿Qué haces ahora? Levántate y corrija, ¿qué hay esto? O sea que Dios le dio ciencia para captar quién es. Tú le dices: tú vas a buscar quién es, y comienza a indagar, buscar, les habla, les predica hasta que alguien reconoce: yo soy el pecador. ¿Qué has hecho, hijo?, le dice a Josué. He agarrado el manto babilónico, me ha gustado, era muy lindo, que ya aquí ya termina mi pobreza, mi miseria, mis deudas. Tomé eso y el lingote de oro, aquí me hago millonario. Y mira lo que le dice Josué a Acán. Mira lo que le dice. Le dice así, versículo 23. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto babilónico, el lingote de oro. 3 cosas tomó: dinero, manto babilónico y lingote de oro. Sus hijas, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, mira lo que le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Mira, escucha esto. Donde hay celo espiritual, de toda manera se va a cortar el pecado, se condena el pecado, se juzga el pecado, se arranca el pecado. El que tiene celo espiritual ni en broma permite, no consiente nada que amenaza su vida espiritual, su vida moral, el testimonio de Dios, el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio. El celo espiritual nunca lo va a permitir que lo toque, o su amenaza, nunca. Porque donde no hay celo espiritual para con Dios, toda aberración hay, toda hipocresía, pecados ocultos, hay atraso, no hay avance. Y peor cuando ese pastor o ese líder no habla conforme a la palabra, que sea duro, fuerte contra el pecado, es peor. Entiende cómo es la mentalidad y la actitud y la vida de un conquistador. Tiene celo espiritual. Vela, da su vida por el evangelio, por la palabra, por el testimonio de Dios, por el testimonio del evangelio. El que tiene celo espiritual no permite que lo manchen el evangelio. El que tiene celo espiritual bota al pecador que no quiere arrepentirse. Pablo dijo: llamándose hermanito es un fornicario, borracho, ladrón, adúltero, mentiroso, échalo para afuera. En ese consiste el celo espiritual. Y ese es lo que ha perdido millones de cristianos, pastores, evangélicos y organizaciones: el celo espiritual. ¿Qué tenemos que aprender de Josué? Su celo espiritual. Eso.
Porque el que pierde eso se vuelve un aberrante, pecador, se revuelca en el barro como el puerco. Así es. Tenemos que aprender, rescatar, vivirlo, ese celo espiritual. Si tú eres hijo de Dios, ¿dónde está el celo espiritual entonces? Número dos. Josué tenía una sólida fe, o sea, una fe sólida para con Dios. Josué. Vamos a Números. Números 14. Dice así. Versículos 6. Dice así. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y Josué, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Jehová, si se agradare de nosotros, Él nos va a llevar a esa tierra. Nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde, cobarde, llorón, miedoso contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros lo comeremos, los vamos a comer como pan. Su amparo de ellos se ha caído, se ha apartado, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. No tengas miedo. ¿Qué nos está demostrando aquí? Un hombre que una fe sólida. Está demostrando un conquistador plenamente que confiaba en Dios. Su confianza plena, su dependencia de Dios, le creyó a Dios. Él era consciente que Dios está con ellos, y por eso dice: Dios está con nosotros. De ellos se ha caído su amparo, pero de nosotros no. Por lo tanto, tenemos que aprender de su fe, de este hombre. En la peor circunstancia, en los 40 años en el desierto, de todo lo malo que han pasado, su fe era bien firme, estable, inmovible, así. Solo te digo que no te vayas a convertir en un anatema tú. Anatema es la persona que da las espaldas a Dios y se convierte en un maldito. Y todo lo que hace, toda actitud contra la palabra de Dios, está maldiciendo a Dios. Por eso dice, mira, voy a leer el capítulo 7 de Josué, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No te cambian de tema. Quiero decirte que esa fe estable, sólida de Josué ha permitido que su celo espiritual sea prepotente, imponente, para velar por la santidad de la iglesia. O sea, por eso digo, no te vayas a convertir en un anatema. No te conviertas en un maldito, en una maldición para tu célula, para el ministerio, para toda la iglesia, de esta iglesia que Dios nos ha dado para pastorear. No te conviertas en una maldición para ellos. Acá se convirtió en una maldición. ¿Qué hizo que hasta ahí llegó Josué y firme, estable su celo? Era porque tenía una fe sólida, madura, fuerte en Dios. Esa es la segunda. La tercera cosa que tenemos que aprender de él es su fidelidad.
en las buenas, en las malas, en épocas de escasez, en épocas de abundancia, en épocas de guerra, en épocas de crisis, de rebeldía de esta gente carnal. Él siempre era fiel a Moisés. Le atacaban a Moisés, murmuraban contra él, le hacían oír a Josué murmuraciones, cosas terribles que hablaban de Moisés, su líder, su pastor. Claro, porque era su pastor, el líder principal, su líder no, porque pero yo estoy usando ese término para hacer entenderte que Moisés estaba acá, Josué era su ayudante, su sirviente. O sea, el pueblo hablaba mal contra Moisés y Josué escuchaba, pero nunca dijo así: si tienes razón, ¿no? Porque ese Moisés es así, ese pastor es así, esa pastora así. O sea, nunca Josué dijo: sí, pues tienes razón, muchachos, no sé si es cierto. Nunca tuvo esa actitud. Josué era tan fiel. Su fidelidad. Es decir, tanto era su fidelidad que su consagración a Dios brillaba. Revelaba lo que es Dios, la realidad de Dios. Todo lo que Dios decía a través de Moisés, él fielmente lo recibía, lo aplicaba. Le decía a Josué: quédate en el tabernáculo, vas a hacer esto. Fielmente se quedaba y hacía las cosas. No, es que tengo que ir a mi casa, mire esto, tú se has hecho mi parte, que hagan los demás. Ese tipo de liderazgo maldecido hay en muchas congregaciones, no de fidelidad. Han habido líderes en muchas iglesias, tanto en Pucallpa, Chimbote, en todas partes, en Huánuco, líderes que han traicionado a sus pastores, pastoras, porque nunca han sido fiel con Dios, menos con sus pastores. Y tú no seas uno de ellos. Evita, sé fiel. Tu fidelidad en lo poco te va a ir en la grande. Si en lo grande eres fiel, en lo más grande. Si en lo más grande eres fiel, en lo mucho superabundancia te va a poner Dios. Pero hay que aprender de la fidelidad o de su fidelidad de Josué. Créeme, uno que nunca es fiel nunca será conquistador. Así aunque vaya a abrir otra iglesia por allá, otro grupo por allá, aunque vaya yo a esa iglesia, como que hay gente que se han ido, están parando en ese monte ahí, en ese monte donde van a ayunar, hay profecía, hay profecías condenatorias de revelación, un montón de cosas que después están discutiendo, están enfrentando a aquel pastor. ¿Por qué? Porque en ese monte casi toditos son de diferentes iglesias que nunca se someten a su pastor, nunca son fieles a su pastor. Esa gente que está ahí, todos son malcriados y rebeldes y nunca se sometieron a su pastor. Y le hacen guerra a ese llamado pastor que está ahí. Y hay unas profecías que más parecen agoreros. Gana gente, no los dura, porque no con oración se lo detiene solamente a un recién convertido. Es la palabra. Y tú tienes que conocer y vivir la palabra. Por eso la fidelidad te capacita para eso. Créeme, en muchas iglesias hay eso. Ahora, a ver, ¿qué dice Josué 23? Mira lo que dice Josué. Josué 23. Vamos a ver el aspecto de la fidelidad de Josué 23, versículo 11. Mira lo que dice. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué él aconseja eso? Porque aparte de ser fiel, le convierte en diligente. Así como es, en diligente. O sea, el hombre que es fiel, aún en lo más bajo, donde nadie le recompensa, nadie le da premio, nadie le reconoce,